RTP. Nos acompaña el abogado Julio César Cueva García, a quien le damos la bienvenida. Julio César, sea usted bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto verlos y un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Adelante, Astrid. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. César, bienvenido, discúlpame. Buen día, maestro. César, buen día. Tocayo, ¿cómo está, doctor? Buen día. Gusto de verte. Doctor, hablar sobre lo que usted ha comunicado ya, que va a apelar la sentencia del caso Grillete. ¿Cuáles son los sustentos justamente para esta apelación y jurídicamente dentro del caso, qué es lo que no se ha logrado justificar a su criterio por parte de la Fiscalía? Bueno, la mayor parte de los argumentos saldrán del contenido de la sentencia escrita, porque hasta ahora la sentencia no está escrita, está únicamente de forma oral. Parte de lo que vamos a reclamar es que la Corte justifique cuál es la proporcionalidad de la pena máxima. El segundo, que justifique de cuándo la legislación ecuatoriana se fue reformada y ahora la carga de la prueba es de la persona procesada, porque básicamente eso es lo que entre líneas la Corte dijo. Porque la ciudadanía tiene que saber que en el caso Grillete el 100% de la prueba documental de la Fiscalía quedó excluida porque no cumplía con los requisitos legales, no se había practicado conforme a la ley, y los jueces literalmente así lo dicen. La prueba pericial tampoco pudo ser valorada porque estaba completamente mal practicada, y además estaba completamente contaminada. Y ellos se fundamentan en que 3 policías dicen que vieron que el grillete no estaba en el tobillo. Pero ese es el elemento objetivo. La Fiscalía tenía que probar que si el grillete no estaba en el tobillo, el señor Álvarez se lo había quitado. Y creo que un ejercicio elemental de razonamiento dice que un grillete puede solamente desprenderse del tobillo bajo una circunstancia voluntaria y bajo una circunstancia involuntaria. La involuntaria no es relevante penalmente porque si eso se cae a pedazos, como en efecto se cae a pedazos, lo cual también quedó demostrado en el proceso, en la audiencia, entonces lo que tenía que probar la Fiscalía era que el señor Álvarez se lo había quitado. Y a esos mismos 3 policías yo les pregunté, ¿tendió al señor Álvarez quitarse el grillete? Y los 3 dijeron que no. Ahora, también, ¿qué dijeron los expertos del SNAI? Uno dijo, yo me demoro 5 minutos en sacar un grillete, pero yo tengo un expertise, 15 días de entrenamiento, 90 dispositivos retirados. Y el señor Álvarez dice, necesita una herramienta especial que solo la tiene el SNAI. Pero además, el señor Álvarez nunca vio el procedimiento porque siempre lo hicimos en un cuarto sin cámaras, porque eso dice el manual, y a él tenía que mirar para otro lado porque eso dice el manual. Entonces la pregunta y razonamiento lógico es muy simple. Alguien que no tiene el expertise, que no tiene el entrenamiento, que no tiene la herramienta, que no ha visto el procedimiento, ¿cómo se saca un grillete? Eso la Corte no supo explicar. Doctor Cueva, ¿cómo está? Buenos días. Este es un caso que parecía que no se iba a transformar en un juicio y menos en una sentencia. La pregunta era, pues, si el señor Álvarez, el alcalde, había desobedecido una orden, eso se limitaba o se corregía con la prisión, con la detención. ¿Por qué llegó a ser un caso, el caso Grillete? Porque es Aquiles Álvarez. Simple y llanamente, porque hay otros casos también así, que sí tienen protección, por así decirlo. También han sufrido la misma situación de que lo han encontrado, o sea, aparentemente sin el grillete, y no solo no lo han procesado, sino que a los que lo han procesado les han dictado una sentencia favorable. Pero es que este es el caso de Aquiles Álvarez. Tiene circunstancias y jueces especiales. Porque incluso cuando nosotros vemos cómo llegan los jueces que lo juzgan o que llevan sus audiencias, ninguno es titular. Curiosamente empiezan a aparecer en los casos del señor Álvarez casi que de la nada. Y eso también es importante. Yo estoy haciendo un trabajo al respecto, pues lo voy a publicar. La ciudadanía tiene que saber que el señor Álvarez está siendo juzgado por jueces de excepción, ¿verdad? Administrativamente lo sacan, lo ponen, lo mueven y obviamente pues eso genera bastante suspicacia. Cuando vemos los resultados, evidentemente es así. En efecto, como usted dice, María Fernanda, si una persona aparentemente incumple una medida cautelar no privativa de libertad, la consecuencia es que le dicten una privativa de libertad, que se la dictaron en el caso AAA. Entonces, el señor Álvarez tiene un proceso por incumplimiento, prisión preventiva por el supuesto incumplimiento y prisión preventiva por supuesta haberse sacado el grillete. 3 consecuencias jurídicas de naturaleza penal por exactamente la misma supuesta conducta. Eso no le pasa a una persona común y corriente. Estimado doctor Cueva, una pregunta. Primero, ¿se han presentado en el caso evidencias, fotos, testimonios que muestren que Aquiles Álvarez en ese momento y momentos anteriores no llevaba el grillete, primero, y segundo,
Si se le había caído a pedazos, ¿por qué no llamó al SNAI o a las autoridades y dijo, ayúdenme, que esto me puede causar un problema, reemplacen el grillete que se ha dañado? A ver, Aquiles Álvarez tuvo un primer grillete que estaba tan bueno que generaba alertas de pulsera quitada todos los días. La policía iba todos los días o al municipio o a la casa del señor Álvarez. Y en todos los reportes que quedó evidenciado, dicen el señor hace un buen uso del brazalete, no se lo ha quitado, sino que esto se prende solito, se apaga solito, llama solito, hay un botón de llamada para pedir auxilio, llama solito, pero que las piezas están sulfatadas. Los expertos del SNAI dijeron, mire, los brazaletes no tienen repuestos. Si algo se rompe, se daña, y es normal que se rompan y se dañen por el uso, porque además casi todo es de plástico. Nosotros lo reemplazamos con otras piezas de otros brazaletes que ya no sirvan. Y si eso no funciona, le ponemos cinta, lo cual también se evidenció. El del señor Álvarez tenía cinta, una cinta aislante para que no se caiga un tornillo, que además dicen que es esencial. Miren, fíjense ustedes la seguridad del brazalete. Y si no, le ponemos silicón. Y yo, ese silicón es especial, me imagino. No te lo compren, no lo da el SNAI, pero te lo compren donde usted quiera. Así funciona. Ahora, César, no hay que olvidar que el brazalete, que las circunstancias sean a las 4:30 de la mañana cuando el señor Álvarez está dormido. La pregunta es, ¿qué sentido tiene sacarse el brazalete para dormir? Si el señor no estaba fugando. No se estaba fugando. Doctor, y Ahora, lo que ocurre es que el brazalete funciona con chip GSM, una tecnología que ya está en desuso. No hay señal en la casa del alcalde. Entonces, ¿tiene señal? No tiene señal. ¿Tiene señal? No tiene señal. Había un fiscal que lo ve sin el brazalete y le dice, póngase el brazalete. Yo pregunto, si ese fiscal consideró que era un acto voluntario del señor Álvarez y no que había sucedido en ese momento, perdóneme la expresión, el zafarrancho de que uno lo levantan y le dicen, salga, vaya a la policía, tírese al piso, ¿por qué no lo procesó en ese momento por el incumplimiento? doctor, y a eso quería ir, más allá de estas alertas y tomando en cuenta que es sin duda que existía también una investigación ya un poco más de inteligencia, ¿había algún tipo de sospecha dentro de este proceso, de esta causa? Se ha dicho por parte de la Fiscalía que había sospecha, que había indicios, que se había interceptado alguna llamada donde se podía verificar que el señor Álvarez tenía algún tipo de plan para fuga, como para venir a intervenir simplemente de un día para otro su vivienda. Ninguno. Le voy a explicar lo de las alertas porque es muy buena la pregunta, Astrid, porque la ciudadanía, para variar, la han engañado. El SNAI habla de 2.750 alertas. De las 2.750 alertas, 2.400, sí, me ha escuchado usted bien, 2.400 son por pulsera online y offline. ¿Sabe usted qué significa? Como cuando su celular, porque esto funciona con tecnología celular, solo que GSM, que ya no se usa hace como 8 años en el Ecuador. Cuando su celular no tiene señal y sí tiene señal. ¿Y qué dijeron los técnicos del SNAI? Nosotros pudimos verificar que en la casa del señor Álvarez no hay señal. Cuando le pusimos el brazalete la primera vez, tuvimos que avanzar hasta la vía principal de San Borondón. El señor Álvarez vive o vivía en Mocolí, para poder coger señal y verificar si el brazalete funcionaba. Entonces, de 2.750, 2.400 es porque no hay señal. ¿Y por qué no hay señal? Porque el sistema GSM en el Ecuador se está desmantelando ya, porque actualmente estamos entre 4 y 5G. De 2.750, por favor, reste usted 2.400. Nos quedan 350. De ahí, aproximadamente unas 270, ¿verdad?, son de zona umbral. ¿Qué es zona umbral? Cuando usted va al aeropuerto, y no se olvide usted que el alcalde maneja, por ser alcalde, la autoridad aeroportuaria. Cuando usted va a zonas como un terminal, porque son las zonas en las que usted obviamente tiene un riesgo de fuga, ¿verdad? Y no se olvide usted que el alcalde, pues, maneja el terminal terrestre. Cuando usted no necesariamente entra al aeropuerto, sino que pasa por la avenida del aeropuerto, le genera uno lo que se llama una zona umbral. Bueno, 270 o casi 300 son entrada y salida de zona umbral, es decir, dependiendo de los lugares donde pasa. 33 de pulsera quitada con la pulsera vieja, no con la pulsera actual. ¿Por qué? Porque se prendía sola y se pagaba sola y emitía señales falsas. Fueron a ver las pulseras quitadas, la policía, porque va la policía, pulsera quitada, se está escapando, va la policía. Y todos reportaron que no había pulsera quitada, que era el sistema que no funcionaba y por eso se lo cambiaron. Y otras, las restantes son de batería baja, batería crítica, pero usted comprenderá que un aparato que dijeron en la audiencia que no tiene mantenimiento porque nadie lo puede tocar y que las baterías tienen 10 años porque son las originales de hace 10 años que compraron. Como los celulares se descargan con rapidez y uno tiene que estar viendo dónde conecta el pie para que siga funcionando. No siempre es posible. Entonces resulta ser que el día que se dan estos hechos, les preguntamos, no hay ninguna alerta de pulsera quitada. Doctor, es decir,
el sistema no lo detectó. Doctor, dos en una. ¿Les está pasando factura las declaraciones del abogado García cuando dijo que se lo había quitado para cargar? Es decir, el hecho de retirarse este aparato del tobillo. Y la otra, con todo lo que está diciendo usted de los grilletes, deja totalmente justificado que no se pueda dar esto como una medida sustitutiva más adelante, porque no va a funcionar. Bueno, entiendo que el gobierno ha hecho la adquisición o está haciendo la adquisición de nuevos brazaletes, lo cual yo celebro, honestamente. El cobro también lo celebro. Yo he dicho que salvo que alguien pueda demostrar que no lo pueda pagar, lo tiene que pagar. En Estados Unidos usted lo paga, el servicio, el seguro, porque no, si lo daña, y mensualmente como un servicio celular. Me parece bien, estoy de acuerdo con eso, hay que ser serios. Y espero que esos brazaletes funcionen con tecnología 5G o 4G, porque los de GSM no funcionan y dan señales falsas. Dan señales falsas. Ahora, el tema del abogado García Falconi no nos ha pasado facturas por varias razones. Primero, porque, como él mismo dice, yo no he tenido contacto con mi cliente. Es decir, él no, lo que él supuestamente dijo no es porque haya hablado con el señor Álvarez. No, él no duerme obviamente con el señor Álvarez. 3, él nunca ha tenido un brazalete ni sabe cómo funcionan. 4, esa prueba pericial fue descartada por la fiscalía, no tuvo la valentía de llevarlo al doctor García para que dé testimonio, sino que quiso pasar los reportajes. Y resulta ser que descubrieron que esos reportajes ni siquiera habían podido hacer la pericia que demuestre que no estaban editados, cambiada la voz, alterada la voz, o de alguna forma editados para que aparezcan palabras diferentes. Ni siquiera eso pudo hacer bien la fiscalía. Es más, el video del día que hacen el allanamiento, que supuestamente dura 40 minutos el allanamiento, y 3 minutos dentro de la habitación y duraba 39 segundos. Cuando le preguntamos con qué CD lo habían practicado, resulta que se dan cuenta en la audiencia de la fiscalía que habían hecho la pericia con el CD equivocado. Violación de cadena de custodia. Ahora, es que fue un desastre probatorio eso. Por eso la Corte no tenía nada más que hacer que decir, bueno, como no he podido probar la fiscalía, usted no me demostró que se le había caído accidentalmente. Es que eso no me corresponde a mí. Quiero hacerle una pregunta. Leo El Universo. Dice lo siguiente. Testimonios de policía fueron claves en sentencia para Aquiles. Y la segunda, a Álvarez firmó contratos que lo obligaban a evitar el desvío de combustibles. Puede comentarnos esos dos temas. No sé si ha leído El Universo hoy día y he visto ese tema. Hay cosas que ya no leo por sanidad mental, pero en todo caso, con lo que usted me menciona, le voy a hacer los dos comentarios. El primero, en efecto, la Corte lo único que le quedó después de que nosotros desbaratamos toda la prueba pericial y toda la prueba documental, y yo diría que el 99% de la prueba testimonial, solo le quedaron a salvo 3 policías. Pero los policías dicen, yo solo vi el grillete en el piso. Elemento objetivo, no lo tenía en el tobillo. El elemento subjetivo, el señor se lo sacó. Eso tenía que probar la fiscalía, solo eso. Y estos mismos 3 policías dijeron, yo no lo vi sacarse el grillete. La fiscalía tenía que probar que él se lo sacó y que no se cayó durante el procedimiento. Pero lo más importante, tenía que haber explicado por qué se había ahí un fiscal. Ese fiscal tampoco pensó que él se lo había quitado, porque lo contrario, porque el fiscal no actuó en flagrancia. Respecto del desvío de combustible, no ha habido tal desvío de combustibles. La fiscalía incluso estuvo tan mal probatoriamente que se dio cuenta que había practicado pruebas sobre una empresa que no estaba procesada. Afortunadamente, mire, las matemáticas son una ciencia exacta. La fiscalía que ha dicho, faltan 61 millones de dólares, que son 22 millones de galones de combustible. Ok. La fiscalía que usted me dice que habla de desvío, ¿verdad? No habla de robo. Si usted divide 61 millones de dólares para 22 millones de galones de combustible, le da un valor unitario de 2.70 dólares. Pero ese es el valor del combustible. Yo no sé si alguien pueda vender con 100% de utilidad algo, ¿verdad? Y que ese sea también el total del precio. No, la única forma en que usted pueda tener 100% de utilidad en algo es que haya sido robado, pero la fiscalía no dice que el combustible es robado. Además, Petroecuador no afloja un galón si no le paga a usted previamente. Y toda la trazabilidad llega, aunque a usted le parezca mentira, hasta cuando ponen el combustible en su vehículo, porque incluso cada manguera registra cada galón y cada placa. De tal forma que eso que dice El Universo no es real. Es parte de las falacias que intentó plantar la fiscalía y que hasta el sol de hoy no ha podido. Tanto así que ahorita no saben qué hacer porque resulta que el artículo con el que acusaron ni siquiera corresponde. Ahora, usted habla, y lo escuché en otra entrevista, usted habla de la inversión, el invertimiento de la prueba. ¿Cómo se desarrolla esa teoría con la que usted, entiendo, está apelando el proceso? Muy sencillo. La Corte nos dijo, 3 policías vieron que se quitó, que no tenía el grillete. Ok. Los 3 policías también dijeron que no se lo quitó. Por lo mejor dicho, que no lo vieron quitarse.
¿Qué tenía que probar la fiscalía? Que el señor Álvarez se lo quitó. ¿Qué dice la corte? Bueno, como los 3 policías dicen que vieron que el grillete estaba ahí, el señor Álvarez no ha demostrado que se le cayó accidentalmente. Ese es el error. Ahí se invierte la carga de la prueba. Yo no tenía que probar que se le cayó accidentalmente. La fiscalía tenía que probar que él se lo quitó sin capacitación, sin herramientas, sin entrenamiento y sin saber cómo se hacía. Y eso la fiscalía no pudo hacer. Ahora, doctor, Como no lo pudo hacer la corte, nos echa la carga a nosotros de demostrar lo contrario y eso no nos corresponde. ahora, doctor García, así como le hago la pregunta si la fiscalía demostró que él estaba intentando fugarse, le hago la otra pregunta. También relacionada y ligada un poco con la que hacía María Fernanda en el tema del abogado García. A ver, en algún momento el doctor García, que en ese momento era como que el abogado oficial dentro de todos los casos que tenía el señor Álvarez, alertó de los problemas que tenía el grillete. Claro. A ver, él sabía, pero a él no le correspondía. Quien sí alertó permanentemente es el señor Álvarez, desde el día 1, Okay. mediados de julio del 2025. Tanto así que el grillete se cambia a instancia del señor Álvarez, porque él reclama y dice, señores, no puedo yo tener todos los días, pero literalmente, le doy un ejemplo. 30, 31 y 1 de agosto del 2025, la policía fue 3 veces a buscarlo al señor alcalde porque tenía alerta de pulsera quitada, porque hay alerta y alarma, ¿verdad? Claro. Alerta de pulsera quitada. Fueron y lo que reportan los policías, fuimos, nos encontramos con el señor, la pulsera la está usando bien, hace un uso correcto del dispositivo. Los técnicos van y dicen, hemos verificado, el problema es la correa, el problema es que está sulfatado esto, el problema es que esto está oxidado. Dicen exactamente cuáles son los problemas. Entonces el señor Álvarez dice, señores, yo no puedo tener a la policía todos los días aquí. Entonces me llaman por todos lados, me llaman a la medianoche, me llaman a la 1 de la mañana, porque no hay línea, porque no es problema mío que no haya señal aquí. Entonces, a instancias de él es que se cambia el dispositivo. Justamente, y hay alertas justamente provocadas porque el dispositivo empieza a tener problemas. Y él lo reporta. ¿Alguna última pregunta? Sí, un poco, caso AAA ya entró a deliberación el tribunal, algo de cronograma, doctor, ¿qué va a pasar en estos días? No sabemos qué va a pasar, María Fernanda, porque es un caso de 400 cuerpos, 17 días de audiencia de más o menos un promedio de 12 a 14 horas diarias. Okay. Haga usted las matemáticas, cuántas horas son en testimonio. El tribunal tiene que primero escuchar eso, 2, reunirse para tomar una decisión, 3, redactar lo que por lo menos someramente van a leer ese día, y 4, encontrar horario, porque hay que ser serios. Estos tribunales que están con pocos jueces, están saturados desde febrero, creo. Según lo dijo una jueza, están trabajando incluso todos los fines de semana. Nos consta porque nosotros trabajamos viernes, sábado y domingo, el feriado de la fiesta de Guayaquil. Entonces tienen que encontrar tiempo para todo eso. Y cuando eso suceda, nos tienen que dar la sentencia oral. Adelante, César, con la última pregunta. Sí, para no perderlo de vista, ¿qué pasa con la funcionaria acusadora que entiendo todavía no aparece? Bueno, César, solo Dios sabe. Porque resulta que curiosamente ella renuncia al cargo, al puesto que tenía el día antes. Y sí es muy grave que en un país la gente le tenga más miedo al gobierno que a la justicia. Porque ya se imaginará usted que si esté escondida, no esté escondida de nosotros. Porque a quien más le convenía que aparezca era a nosotros. Porque ella dice, ella cuenta cómo es que le dijeron que haga, le dijeron que firme, que ella no estaba de acuerdo y da 2 nombres. La fiscalía no quería eso. Tanto que es la primera vez que en la vida que yo veo que la fiscalía no llama al denunciante para que dé testimonio, que eso yo nunca lo he visto. Es la primera vez que lo veo, ¿verdad? Y cuando yo llamo al fiscal, o se llama al fiscal general para que vaya y nos cuente si es verdad lo que ella dijo, porque la firma de él está en la versión donde él lo dijo, la fiscalía entra en una crisis que da miedo, porque resulta que el señor probablemente pues impute a alguien a quien nadie lo puede llamar, lo cual es un error, porque él sí es testigo directo de lo que la señora dijo, tanto así que lo plasmaron por escrito, y por escrito lo firma el señor el fiscal general encargado. El reculamiento de esta denuncia, ¿qué implica jurídicamente? Bueno, si no está en el testimonio, probatoriamente no representa nada, pero sí hubiera sido importante que la ciudadanía conozca de primera boca esto. Pero el resto de la prueba practicada por las defensas y la ausencia absoluta de prueba por parte de la fiscalía creo que es autosuficiente para poder generar una sentencia ratificatoria de inocencia en un país donde funcione la justicia. Yo hoy por hoy solo le puedo decir que en cuanto a la justicia yo veo los burros volar. Vea usted. Un abrazo y una gran mañana para usted, doctor. Lo propio para ustedes. Muy gentiles y muchas gracias por la A entrevista. usted por acompañarnos. Vamos al corte comercial. RTP